Hebreos 10, versículo 35. Vamos juntos. Aleluya, que la palabra viva, eficaz, cortante como espada de doble filo que penetra las coyunturas y los tuétanos hasta partir el alma y separar el alma del espíritu, venga hoy sobre nosotros. Y dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de su alma. ¡Aleluya! Nosotros somos los que tenemos fe para preservar nuestra alma. Levante sus manos y dígale: Señor, nosotros somos de los que tienen fe. Nosotros somos de los que tienen una fe intacta. Nosotros somos de los que creemos. Nosotros somos los que estamos esperando tu bendición, tu milagro, tu promesa, porque creemos en tus promesas. Aleluya. Póngase cómodo, amado. Y el texto dice: mas el justo por su fe vivirá. Y hoy compartiremos acerca de lo que significa tener una fe intacta. En Nueva Traducción Viviente, ese mismo texto dice: por lo tanto, no se desanimen, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Dice Nueva Traducción Viviente de Hebreos 10:38. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseveren con paciencia, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, dice PDT, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Y me encanta porque todos, y es el mismo versículo en Nueva Traducción Viviente, en PDT y en Reina Valera, dicen: hay una sola forma de tomar el galardón completo y hay una sola forma de recibir las promesas de Dios, y es manteniendo una fe intacta, y de eso vamos a hablar en esta hora. La Biblia dice, y Nueva Traducción Viviente dice: el aprobado por Dios vivirá por la fe. Y me encanta porque dice NTV: mis justos vivirán por su fidelidad. Y Reina Valera dice: mas el justo por su fe vivirá, que es la palabra que dio origen a la Reforma Protestante, la que escuchó Lutero cuando entendió que es la fe la que inamovible nos va a sostener en el camino del Señor. Amén. Nosotros, dice Reina Valera, no somos de los que retroceden. Somos, dice NTV, los fieles que van a llegar hasta el final y nuestras almas serán salvas. Y esto es una fe intacta, una fe que llega hasta el final, una fe que adquirimos cuando el Señor nos puso ese regalo de la fe. ¿Qué es una fe intacta? Voy a primero a definirlo para que podamos entenderlo un poco. La palabra fe es una palabra que traducimos por pistes, que significa completamente digno de confianza. Dile al que está a tu lado: tu Dios es completamente digno de confianza. Eso es lo que significa fe, completamente digno de confianza. Es decir, que no hay la más remota posibilidad de que Dios falle, ¿cierto? Y entonces, fe también es, en el sentido de pistes, una promesa solemne. Entonces, es una promesa que Dios hizo, es un cheque firmado por Dios, es decir, que no hay cómo. Y para nosotros, humanamente hablando, fe es creer con esa completa confianza. La fe es completa confianza, siempre vamos a tener que en eso. ¿Confianza en qué? Confianza en el poder del Señor, sobrenatural.
sobre la enfermedad, sobre los poderes espirituales de los demonios, sobre lo que nosotros creemos, sobre la capacidad de recibir las promesas, porque fe es también estar listo para recibir las promesas. ¿Qué dice Dios a su pueblo? Esta es la traducción de un pastor hermoso que se llama William Barclay, y él dice en la traducción de Hebreos 10:38: no tires por la borda la confianza en Dios, porque es una confianza que acarrea una gran recompensa. Necesitas entereza, que es la traducción de la palabra paciencia, para después de hacer la voluntad de Dios, recibir lo que Él ha prometido. Entonces dice Dios, que es lo que también nos dijo Jeremías: la fe es la que te va a hacer llegar hasta el final. La fe es la que te va a ayudar a entender la promesa. La fe es la que te va a enseñar lo que tienes que saber. La fe es algo que tú no puedes echar por la borda, porque sucede que ante la prueba, ante la dificultad, ante el problema, las personas echan por la borda la fe que hasta ahora han tenido. A veces ante la enfermedad, la gente: yo creía hasta ayer, yo creía hasta el diagnóstico, yo creía hasta que el doctor me vio. Dice esa traducción, dice: con nobleza y honor conserve la fidelidad anterior. Me encantó esto, me encanta el doctor Barclay, siempre me ha gustado, pero su traducción es única, es sin igual. Y dice: mire, fe es mantenerse creyendo lo que usted creyó el día que aceptó a Cristo como Salvador hasta hoy. Fe es seguir creyendo en las promesas que el Señor nos hizo. Y al caminar por esa fe, dice: sé hoy como fuiste en tus mejores momentos espirituales. Y me encanta porque no es fácil en medio de las luchas estar en el mejor momento espiritual. Recuerda que hace unos 2 domingos Dios nos decía, y bueno, es la traducción contraria a sinceramente equivocados. ¿Quiénes no se equivocan? Quienes están espiritualmente saludables. Y cuando estamos espiritualmente saludables, ¿qué es? Que hay una fe intacta, que hay una fe inamovible, que hay una fe verdadera, que hay una fe que te propones. Tú cruzas por la puerta de la casa de Dios, por ejemplo. A mí me pasa con el pastor, usted ve que a veces no doy abasto escribiendo todo. No me gusta perderme un segundo, no me gusta. De hecho, nunca me ha gustado en ningún momento distraerme a veces. Y a veces me pasa, por ejemplo, con la transmisión, que se cruzó, que se apagó. Y a veces digo, lo apago porque no puedo distraerme ni un segundo, porque no tengo ni idea en qué momento Dios va a activar mi fe con una palabra. Pero esa fe intacta es la fe que yo tengo en los mejores momentos espirituales de mi vida. Cuando mi corazón le dice a Dios sí, a todo. Cuando mi corazón es capaz de decirle al Señor: yo sé que lo harás. No me importa cuándo lo harás ni cómo lo harás, porque yo sé que lo harás. Entonces, ¿qué necesitamos? Mantener nuestra esperanza con los ojos puestos en la meta. Porque cuando se pierde la esperanza, y en fe, como lo acabamos de ver, hablamos de confianza, hablamos de esperanza, hablamos de seguridad, nos toca como un atleta. Y esta palabra me la inspiró ese jovencito. ¿Te llamas Esteban? Me la inspiró Esteban porque estaba hablando con mi esposo por teléfono acerca de lo que fue la batalla de su carrera, ¿cierto? De su carrera. Y decía Esteban: hoy eres mi ejemplo de vida. Y eres, desde que mi esposo habló con Esteban por teléfono, cuando ganó la palabra, empezó a darme vueltas en el espíritu. Y yo decía, para tomar una medalla de oro, que fue lo que le pasó a Esteban hace pocos días, toca tener una fe intacta. Y Esteban le contaba a mi esposo, y mi esposo estaba en altavoz, yo estaba ahí también opinando, no tenía apagado el opinómetro, y le estaba contando a mi esposo que la carrera había sido sumamente temeraria, y que en la última parte vino lo que no podemos permitir nosotros, como ese pensamiento de que no me fue bien. Pero empezaron las personas a su lado a animarle. Él no tenía ni idea qué estaba pasando en la carrera, él no tenía ni idea que estaba ganando, pero tenía deseos de llorar y tenía deseos de rendirse. Y le decía a Esteban, el pastor: yo me iba a rendir, yo iba a llorar. Pero se me acercó la gente y me dijo: no, de todos modos, ánimo. Y entonces llegó a un pueblo que casi sabía él que era como el pueblito final, y dijo: yo voy a seguir.
Y de repente la fe intacta hizo que empezara a correr más rápido. Y cuando llegó a la meta, llegaron los demás después, le dijeron que él era el que había ganado. Él no tenía ni idea que había ganado. Él no tenía ni idea que era el que se había llevado la medalla de oro. Y yo me quedé pensando mientras estaba en la cocina y mi esposo estaba hablando con Esteban. Pues mi chica, se necesita una fe intacta para llegar a la meta. Y de ahí salió esta palabra, porque sin la fe intacta, Esteban se pone a llorar y se queda a medio camino y no llega a la meta. No tenía ni idea que él estaba ganando. No tenía ni idea que todos los demás iban más atrasito que él. Y entiendo, yo no veo el ciclismo como algo fácil. Es demasiado difícil, demasiado temerario estortillarse, cansarse y seguir pedaleando con decirle, yo me canso en la bicicleta estática, no subo ni una montaña. No me puedo imaginar lo que es para Esteban subir montañas, atravesar pueblos, mirar esa ruta que yo pensaba mientras Esteban hablaba, y donde coja uno para otro pueblo, ni a la meta llega. Es una cosa loca, ¿cierto? Me imagino que van marcando, pero puede pasar, y me imagino que a cientos de ciclistas les ha pasado que ni a la meta llegan. Entonces por eso pensé, mientras Esteban hablaba, donde uno no mantenga los ojos puestos en la meta y donde uno no mantenga una fe intacta, ni llega, ni cumple, ni gana. Pero Esteban regresó con una medalla de oro que no sabía que tenía y que se enteró que cuando le dijeron es que la medalla de oro es tuya, él les decía, no, yo no me lo creo. Pero ahí estaba, se la había ganado y nos sentimos muy gloriosos por eso, Esteban. Entonces, saber mantener la marcha, que fue lo que aprendí con Esteban, seguirle dando y seguirle dando, saber mantener la marcha es lo que nos va a dar una fe intacta. Porque puede que uno diga, no voy a ganar, pero igual voy a llegar hasta la meta. Y le decía a Esteban, a mi esposo, hubo un momento en que yo decidí llegar hasta la meta sin saber cómo, llegara de primeras o de últimas, yo decidí llegar hasta la meta. Tenemos que tomar esa decisión. Si uno decide llegar hasta la meta, algo va a pasar. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, estar firmes hasta el final. Firmes hasta el final. Porque saber mantener la marcha es saber defender el ritmo. A veces si yo veo a los atletas, ya no a los ciclistas, a los atletas, y conozco triatlón, en Estados Unidos lo llaman Ironman. Yo le decía a una amiga, uy, ¿qué se siente estar casada con un Ironman? Porque tú lo ves como un superhéroe, pero un Ironman es una persona que practica natación, atletismo y ciclismo al mismo tiempo. Uy, eso me parece a mí brutal. Y esas personitas tienen que llevar la marcha. El atleta, tú lo ves que para llegar a su destino, esa es la canción que más ama el pastor, tiene que defender su marcha. Si se cansa, pues no va a llegar a su destino. Pero también necesitamos mantenernos en lealtad, mantenernos con los ojos puestos en el Señor. Y entonces me surgió también con Esteban una palabra al Espíritu y el mientras tanto, porque a la mayoría de las personas nos ocupa la meta, pero el mientras tanto, el mientras llego a la meta, porque si la meta es el cielo, el camino es la vida. Entonces, mientras tanto, ¿yo qué voy a hacer mientras vivo? Mientras vivo me voy a rendir, mientras vivo me voy a distraer, mientras vivo me voy a ocupar de otras cosas, pues me voy de la meta. Si me ocupo solo de los negocios, me voy de la meta. Si me ocupo solo de las enfermedades, me voy de la meta. Porque en el momento como Pedro que quito los ojos del Señor, en ese momento la meta se me desdibuja. Y todos tenemos un mientras tanto, que en este momento nuestro mientras tanto se llama la vida. Porque si el cielo es la meta, la vida es el mientras tanto. Y como esté viviendo hoy, me va a asegurar que llegue a la meta. Y lo único que me asegura a mí llegar a la meta es una fe intacta. Si por el camino me canso, si por el camino digo no sigo, yo no llego a la meta y no tomo, en el caso de Esteban, una medalla de oro, en el caso nuestro, una corona de oro, que no vamos a poder tomar si no llegamos a la meta. Y note que es concretamente de lo que está hablando Pablo, porque ahí mismo en Hebreos 10, 35, 36, 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. O sea, mire, falta poquito para su meta y ya viene el Señor. Además, en el capítulo siguiente, que es el capítulo de la fe, dice,
que sin fe es imposible agradar a Dios. Es el versículo 6 de Hebreos 11. Entonces, el aprobado por Dios es aprobado por Dios y pasa la evaluación si su fe está intacta. Y no voy a decir que fe intacta es nunca llorar, que fe intacta es no preocuparse por un diagnóstico, que fe intacta es no pensar en el problema, que fe intacta no es respirar, porque no es así. La fe intacta tiene muchísimas cosas que vamos a ver hoy. Entonces dice, en Nueva Traducción Viviente dice, mis justos vivirán por su fidelidad. Me encantó, porque ya todas las traducciones dice, el justo por su fe vivirá, pero Nueva Traducción Viviente dice, mis justos se convierten en de este equipo, del equipo ganador, por su fe intacta. ¿Usted quiere estar de este lado? Toca con esa fe, con la fe intacta. Y por eso este jovencito me inspiró esta palabra, porque yo le decía al Señor, y nosotros, porque la meta de él era una medalla de oro, pero nuestra meta es una corona. Nosotros, ¿cómo vamos a llegar a la meta? Y fue cuando surgió la palabra. Papá me dijo, con una fe intacta. Con una fe intacta. En uno de los mundiales, William Vinasco-Chet decía, tú tranquilo, y se refería a que había un superarquero como el del Congo, ¿cierto? Había un superarquero en nuestro equipo, este niño Espina, y entonces él cuando tapaba decía, tú tranquilo, ahí hay un arquerazo. Y nos pasa, cuando hay una fe intacta, pues venga lo que venga, tú estás tranquilo, porque tú estás confiando en Dios. Y termina diciendo Reina Valera, es que nosotros no somos de los que retroceden. Y dice ya en NTV, nosotros somos los fieles. Así que me encanta que Dios crea que tú eres el fiel. ¿Tú también lo crees? Porque Dios sí lo cree. Dios sí cree que nosotros somos los fieles, que le estamos creyendo. Que le estamos creyendo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿le estás creyendo? ¿Tú le estás creyendo? Entonces, ¿cómo seguimos adelante? Con una fe intacta. Yo me preguntaba, porque Esteban le dijo a mi esposo que hubo un momento en que él dijo, yo como que no sigo. Y no sabía que iba ganando. Y nos pasa a todos, porque somos del equipo ganador, vamos ganando, ya ganamos en el día que aceptamos a Cristo como Salvador, pero las circunstancias nos hacen pensar que no vamos ganando. Los problemas nos hacen pensar que no vamos ganando. La enfermedad nos quiere hacer pensar que no vamos ganando. Y yo quiero invitarte a entender cómo seguimos adelante. Porque es la fe la que nos hace estar seguros, convencidos de que lo que estamos esperando, nuestros ojos lo van a ver. Y es una cosa que tenemos que creer. Mi esposo le dice a la hermana Marita, la María Fe, pero hay personas que son capaces de creer, que son capaces de confiar, que están seguras que lo que el Señor dijo lo va a hacer, y lo va a hacer, lo va a hacer. Recuerdo a Sarita que cuando salimos de un proceso jurídico muy fuerte, donde el enemigo nos dijo hartas cosas a mi esposo y a mí, dijo, bueno, lo más bueno de todo esto, dijo Sarita, es que ya lo que sigue de acá para adelante lo va a hacer Dios, porque nosotros ya hicimos nuestra parte. Y creo en eso. Creo que cuando hacemos nuestra parte, papá hace la que él tiene que hacer. Entonces, la fe es absolutamente segura. Tiene una verdad en su corazón que cree. ¿Qué cree la fe? Que lo que espera sucederá. Que no importa ni cuándo, ni a qué horas, ni cómo, pero sucederá. Nosotros acá lo cantamos, ¿cierto? Sucederá. Entonces, la fe mira al porvenir con absoluta convicción. Como yo sé que se producirá el milagro. Como decimos en Boyacá, es que yo siento un pálpito, es que yo sé que se producirá el milagro. Déjeme decirle que sin todas las cosas que el Señor pone de paz en el corazón, pero yo le decía al pastor con respecto a nuestra victoria en Colombia, yo no siento temor, siento tranquilidad. Todo el tiempo tuve la tranquilidad. Tan grande fue la tranquilidad que el domingo después de votar Dios me dio un totazo para que no pudiera intranquilizarme. Se lo digo que Dios es tan efectivo que salí del punto de votación con un dolorcito de cabeza que me tocó acostarme y me desperté
a las 6 en punto cuando ya habíamos ganado, porque Dios me dio un totazo para evitarme las circunstancias de no mantener la fe intacta. Y me desperté y ya se había acabado todo y dije, ay, gracias, Señor. Todo el tiempo estaba descansada, pero necesitamos no tener. Sé que todos los demás sufrieron, sé que todos los demás pasaron el minuto a minuto, y eso que yo quería antes más tarde, pero Paz me llamó para darme de cenar. Así que la fe cristiana es una esperanza que está en tu corazón, que te dice, yo sé que lo sé, que lo sé. Como lo acabamos de cantar, que mi Dios es grande, que mi Dios es fuerte, que Él cambió el agua en vino, que Él es capaz de resucitar. Y alguien te pregunta, ¿y cómo lo sabe? Y uno contesta como el reposterito, ¿cierto? Porque lo sé. Porque lo sé, ¿cierto? Y tal vez no encontremos las palabras para decirle a alguien cómo lo sabemos, pero hay algo que sí sabemos, lo sabemos, ¿cierto? Y esta esperanza inspira toda nuestra conducta, porque nuestra conducta está basada en lo que creemos. De lo que creemos hablamos y de lo que creemos nos comportamos. Tú lo vas a ver a gente que camina arrastrando los zapaticos, los pies y con el rostro en el suelo, porque así lo vive, porque así cree. Pero si nosotros decimos que la fe es la ruta para llegar hasta la meta, y creo que Esteban necesitó mucha fe, no es mal que él iba bien orado, porque el pastor y ustedes todos habían orado por él. La fe es la ruta para llegar hasta la meta, porque la fe es creer en Dios, dice Hebreos 11, fe es creer en Dios, pero también hay que creerle a Dios. El verso 6 dice, porque el que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios, pero también debe creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Porque creer solamente que Dios existe es una parte de la fe, pero creerle a Dios, a sus milagros, a sus promesas, esa es otra parte de la fe. Entonces no solamente, y tienes que decírselo al que está a tu lado, no solamente tienes que creer en Dios, tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Entonces, yo creo que es mejor jugárnosla toda con Dios, que vamos a la segura, que dudar. Es mejor creerle al Espíritu Santo que a las circunstancias. Y yo no le voy a decir que usted no es de carne y hueso y que el diagnóstico algún día lo va a asustar. Y yo no le voy a decir que usted no es de carne y hueso. Y estaba una señora chiquita al pie mío en el hospital, y cuando se puso el oxígeno, eso uno viene acá y no se sana y no sé qué. Y yo le dije, de verdad, nos toca comenzar por creer que nos sanaremos, porque el que colocó esos pulmoncitos los puede sanar. Y se me quedó mirando, creyó que yo iba a seguir la retajila de sí, usted se va a morir mañana. No, porque yo creo, estaba precisamente en terapia de recuperación de sus pulmones, pero yo tengo que creer que sí se van a recuperar. Entonces diré que está a tu lado, tienes que creer que sí es posible, tienes que creerle a Dios, la respuesta del corazón lleno de fe es sí. Dios va a hacer algo, yo no sé qué va a hacer ni cuándo lo va a hacer, pero sí, la respuesta del corazón. Y mira que en eso son los niños. De repente estábamos en una consejería con mi esposo el lunes festivo, y yo les decía a los hermanos, yo rendida, porque mi esposo me llevó a entregar unos huevos y yo terminé atendiendo hasta la medianoche a varias personas en una casita. Entonces, en el último ejemplo, en el último cafecito, yo miré a una chiquita que estaba ahí, para no dar ejemplo de los grandes, dije, como tú, nena, si fueras a perder el año. Y la niña me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no voy a perder el año. Y yo, eso es fe. Eso es fe. Una chiquita de 8 años dijo, ni en ejemplo acepto perder el año. Y me encantó, porque ella defendió su año académico como jamás va a pasar eso. No existe la menor posibilidad en esta tierra de que yo pierda el año. Yo dije, Dios mío, esta la necesitamos de este lado, defendiendo la fe de esa manera, de que jamás. Entonces, esa es la respuesta de un corazón lleno de fe, de no piense que eso va a pasar. Claro que eso no va a pasar, porque yo sé que Dios conozco. Cuando empezaron los profetas a decir, y yo los respeto, tal vez desde el temor de su corazón, que se habían visto, que se habían soñado, que si esto y que si lo otro, que
no ganábamos, yo le dije a mi esposo que Dios conoce. Y se lo digo a la iglesia, que Dios conoces. Conoces un Dios que te dice, mira, te compré esta colombina, te compré esto y te compré esto, y después te dice, no, ya no te lo doy porque tú me miraste feo. Yo no conozco ese Dios. Yo conozco ese Dios que me dará la colombina y después me dará juguetes si toca, pero no me quitará la colombina, se lo puedo asegurar. Si me tiene que exhortar porque de pronto pasan cosas en el camino a entregarme la colombina, Él me va a exhortar. Pero Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces la respuesta es, ay, es que el futuro es incierto. No, el mío no, porque está en las manos de Dios. Recuerdo cuando habían todas esas señoras llamadas gitanas en Sogamoso por montones, uno salía a la esquina y le caían 10. En esa lengua rara catalana empezaban a hablar y no sé qué. Yo te digo tu futuro, yo le decía a ella, yo lo conozco. Mi futuro es de bien y no de mal, porque Dios me va a dar lo que está esperando, dice Jeremías 29:11. Y se enojaban y se iban todas bravas. Intentamos con mi esposo y con mi familia predicarles. Pero ¿qué es lo que tenemos que decir y cómo responde la persona llena del Espíritu Santo? Pues a mí me va a ir bien, porque mi futuro no está en mis manos, está en las manos de Dios, porque yo le entregué mi vida a Dios. Yo le entregué mi vida al Señor y Él es el que sabe qué necesito. Y quiero ir ahora sí a la Reina Valera, porque necesito que entiendas hoy, iglesia, que entendamos todos que si es un riesgo grande no mantener la fe intacta, y que perder la fe puede ser un riesgo muy grande de no llegar a la meta y no tomar la medalla de oro, no tomar la corona de la vida, no tomar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y por eso el consejo del apóstol, yo digo Pablo, tú dirás el escritor a los hebreos, es, versículo 35, no pierdas vuestra confianza que tiene grande galardón. Entonces lo primero que hay que cuidar es nuestra confianza en Dios. Usted tiene que proteger su confianza y agarrarla así, salir corriendo y nadie me la quita y nadie me la quita, como jugando basquetbol, no sé. Yo no sé en el fútbol y admiro una cosa, yo no puedo, me costó años aprender a coordinar el basquetbol y me encanta. Yo no sé cómo pueden con los pies coordinar. O sea, a mí me molesta que critiquen a los futbolistas porque yo le digo, intente hacerlo usted, manejar con sus paticas un balón a ver si puede. No puede, porque no puede a veces con la mano. Matías, mi bebé precioso, gobierna más los piecitos y eso el fútbol se le ve hermoso, más que el basquetbol. Y como yo quiero que lo intente todo, cuando le compré el pequeño balón profesional de basquetbol, se le iba hacia arriba y un día me le pegó en la carita y yo me preocupé y dije, no, por el basquetbol no es. Pero por el fútbol sí. Entonces cuando pensamos en que es un acto de fe, creerle a Dios y mover nuestros pies de la manera correcta, nosotros ya aprendimos a mover nuestras manos. Pero ¿qué es lo que haces? No sé si lo recuerdas, pero en el basquetbol, como en las piñatas, cualquier persona podía tirarse y tomar y agarrarlo así, ¿cierto? Y agarrarlo así y querérselo quedar todo. Pues usted puede hacer eso con su fe. Entonces, no pierda. La palabra confianza es seguridad, esperanza, creencia firme. Esas podrían ser las traducciones de confianza. ¿Qué es lo que dice? Ustedes están más cerca que nunca de su galardón. Y yo lo he visto 1.000.000 de veces. Cuando la victoria le llega a una persona, a veces mire, el enemigo se pegó una desesperada que le ofrece millones, que le ofrece casas, fincas, becas, vacas, matrimonios. Mire, el enemigo cuando ve que el galardón ya llegó, los ofrecimientos son impresionantes. Porque está más cerca que nunca el galardón, porque esa recompensa viene de Dios. Y la única forma de obtener esas promesas es manteniendo una fe intacta. Durante los más de 30 años que llevo en el Señor, se me ocurrió un día dudar. No se imagina todavía el precio que he pagado por haber dudado, ni hablado, ni pensado, ni haber hecho acciones con nadie. Solamente una duda entró, nunca en mi vida, ni comprando esta casa, ni trabajando por ella, ni pensando que en medio de los obreros ahí en la puerta que tenía el sábado, que a mediodía
darle su salario, y de repente Dios hacía que alguien entrara como si fuera la que tenía que pagar los salarios con ¿cuánto es que vale la nómina? ¿Cuánto hay que darle a él? ¿Cuánto hay que darle a él? ¿Cuánto hay que darle a él? Recuerdo un señor en el último arriendo, porque nosotros durante toda la construcción pagamos arriendo, porque las escrituras las hicimos finalmente hasta que terminamos de construir. Hicimos una compra conjunta con construcción, imagínense la locura. Eso no se nos ocurría sino con una fe intacta. Y teniendo que levantar todos esos dineros a tiempo, pagamos esos arriendos hasta el último día. Eso tomó los corazones de las personas, porque aunque teníamos promesa de compraventa, ya habíamos pagado dineros grandes que podían disminuir arriendos, nosotros seguíamos pagando un arriendo completo. Y un día, en medio de una angustia, allá parado en esa paredcita, mi esposo estaba orando cuando entró un señor. Usted es el pastor, pero no, déjeme ver que usted es el pastor. Es que yo, pues él un chinito, el pastor sigue joven hoy, chinito, imagínese, hace 25 años. No, yo no creo que usted sea el pastor. Y sacó, y mi esposo le dijo eso con sus bromas de siempre: por lo que no tengo barriga, ¿no me cree que soy el pastor? Y sacó una ofrenda y era exactamente lo que tocaba pagar. Y el señor se fue y el señor del arriendo llegó a cobrar en ese mismo instante. Manteniendo una fe intacta, que requiere, dice Reina Valera, de dos cosas, ¿no? Dice de paciencia para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Si permanecemos firmes, la recompensa ya llegó, pero necesita, dice Reina Valera, paciencia, dice Nueva Traducción Viviente, entereza, porque la fe es lo que le agrada a Dios. Hebreos 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay algo que ofende a Dios, es que no le creamos, porque la única forma, o sea, el dinero con el que se compra la promesa se llama fe. La moneda de compra del cielo se llama fe. Es con la que compramos todo lo que necesitamos. Y sin fe, el Señor dice: por ahí no voy. Hebreos 11:1, que lo sabes de memoria, dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la definición bíblica de fe. Y él viene hablando de fe, desde el capítulo 10 está diciendo: mire, el justo por su fe vivirá. Y me encanta, y por eso creo absolutamente que es Pablo el escritor, porque él es así. Las preguntas son retóricas, la respuesta la de él. Entonces dice en Hebreos 10:35 al terminar: lo que necesitas es fe, lo que necesitas para vivir es una fe intacta. Y entonces después nos da un cruceros por toda la Biblia, donde nos dice cómo vivieron la fe los hombres de la Biblia. Certeza es sustancia, certeza es confianza, certeza es ver la imagen misma de las cosas. Es decir, yo acá tengo las llaves de la casa, yo acá tengo las llaves del auto y puedo pensar que el auto ya está ahí, ¿cierto? Esta semana Dios volvió a decirme escrituralmente y en otro lugar: estoy entregando escrituras. Y yo le decía: papá, tú nunca dejas de cumplir. Y la fe también, dice Hebreos 11:1, es convicción. Convicción es la seguridad más sólida que puede tener un creyente. Convicción es, como dice Romanos 4:21, estoy plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Ese Romanos 4:21 es convicción. Es una seguridad que no necesita evidencias. Es una seguridad que no necesita pruebas. Es una seguridad que, como Jesús dijo, no necesita señales. Que alguien te dice: ay, pero ¿cómo va a creer eso? Y tú le dices: yo lo creo porque Dios lo dijo. Yo lo creo porque el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Por eso lo creo. Y cuando alguien te pregunta: ¿por qué lo crees? Porque es que eso otorga testimonio en los cielos. Mira que me contó papá con este estudio que esos tesoros en los cielos que se están formando, también se están formando con tu fe. La fe hace tesoros en los cielos, porque es que del cielo es que viene la casa, así como el matrimonio, así como el ministerio y así como todos los regalos de Dios vienen del cielo. Así que cada ejemplo de fe, cada vez que tú le crees a Dios, eso testifica de ti en los cielos. Y los ángeles y la corte celestial le dicen a papá: es que ella siempre te ha creído. Por eso es que es tan fuerte él cuando en algo no le creemos, porque tenemos fama en los cielos de que le creemos a Dios. Es que Dios se ufana de ti, dice: es que ella me cree todo, es que Él me cree todo, yo todo lo que le propongo, Él me lo cree. Y cuando no,
lo que herimos fuertemente es el corazón de Dios. Porque por la fe entendemos, eso es lo que dice Hebreos 11, por la fe alcanzamos, por la fe logramos, por la fe concebimos, y no sé cuántos más verbos hay en Hebreos capítulo 11, lo desafío a que estudie Hebreos capítulo 11, porque en la Biblia todo es hecho por la fe, porque lo que mueve la mano de Dios es nuestra fe. Noten, no nuestras lágrimas, no nuestro pesar, no nuestras detracciones, porque Dios quiere que tengamos una fe intacta. ¿Qué significa una fe intacta? Una fe que está depositada en Dios, una fe que dice: conozco a mi Dios, conozco un Dios que sana, conozco un Dios que liberta, conozco un Dios que da poder. Y a veces en algunas áreas de tu vida, a veces en lo médico, a veces tú dices: no, Dios ya me sanó, no necesito ni una aspirina, Dios ya me sanó. Entonces, Efesios 6:16 dice que la fe es nuestro escudo protector. Segundo de Timoteo 4:7 dice que la fe es la que nos va a guardar para dar la buena batalla de la fe. O sea, para que nosotros podamos llegar a la final carrera completos, la fe es la que nos va a guardar. La fe es un don divino, es un regalo, está dentro de los dones de Romanos 12. Es ese regalo que solamente es activado por la palabra. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y corro con estos versículos que no he dejado ver uno a la hermana Florecita hoy, porque lo sabes de memoria. Porque nuestra fe es una llave indispensable en el reino de los cielos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es el motor de nuestra existencia, y ninguno de nosotros puede decir: yo tengo poquita o yo no tengo, porque la Biblia dice que a todos se nos dio una medida de fe. Es decir, que el día que aceptamos a Cristo como Salvador, la cédula de ciudadanía que nos entregó los cielos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, es la fe. Y lo que nos entregaron ese día es una porción de fe para que todos comenzáramos con la misma porción de fe. ¿Qué te aporta a tu vida la fe? ¿Qué te da? ¿Qué introduce dentro de tu corazón? Introduce certeza, introduce confianza, introduce seguridad y convicción. Por eso es que el prerequisito obligatorio para agradar a Dios se llama la fe. El prerequisito para comprar las promesas de Dios, la moneda con la que se compra en el cielo, es la fe. La moneda que te va a dar la casa, la moneda que te va a dar lo que tú creas que necesitas del cielo. Y por eso es que el escritor de Hebreos dice en Hebreos 10:35: no la pierdas, no pierdas tu confianza, mantén viva tu confianza, sin alteración, sin duda, sin incredulidad, sin incertidumbre. Si me preguntas qué es una fe intacta, es una fe que no la mueven las circunstancias. Es una fe que tú dices, que fue mi frase durante todo el tiempo de la construcción de esta casa, porque nosotros le compramos a 4 dueños, y yo le decía a mi esposo: el mismo que nos dio el dinero para el primer dueño nos dará para el segundo, el mismo que nos dio para pagarle a ellos nos dará para construir. Y es esa fe que se puede tener, y afortunadamente y también infortunadamente a veces la tenemos más en una área de nuestra vida. Yo le digo a mi mamá: a ella le toca hacerse allá y yo hacerme acá y estrellarnos la cabecita, porque con respecto a mi salud yo tengo una fe intacta y digo: Dios ya lo hizo. Con respecto a la salud de las personas, mi mente me dice: bueno, y sí, y yo no tengo y sí. Con respecto a la salud de las personas, mi mamá: ya Dios lo sanó, ya Dios lo hizo. Aparte de que suma eso la revelación del Espíritu Santo, que siempre se acerca y Dios me mostró que tenías esto acá, que tenías esto acá. Los cientos de miles de personas que, para la gloria de Dios, por la visión del Espíritu que Dios le dio a mi mamá, han sido sanadas. Cantidad de gente que no sabía que tenía cáncer, que no sabía que tenía diabetes, es impresionante. Pero a mi mamá le duele un dedo y se desmaya, y para su propia fe no es intacta. Entonces, cuando vemos eso, ¿qué te hace a ti la fe? ¿Qué te hace? Porque el Señor te dice: por favor, no pierdas la confianza, porque si tú la pierdes, habrás perdido tu amistad con Dios, y perdiendo a Dios se puede perder todo. Eso es lo que dice Hebreos 10:35.
Entonces, te produce una resistencia espiritual porque eres capaz de pararte frente al diablo y decirle, no, usted no va a ganar. Cree que está ganando, pero no va a ganar. Cree que me va a enfermar, cree que me va a matar, cree que me va a hacer, cree que no me va a hacer. Con los chicos de su presencia yo siempre digo, quiere hacer Dios con estos jovencitos que vienen estortillados, que de lucha en lucha, mire, las pruebas son impresionantes. Cada prédica de cada persona cuesta la vida, cada prédica. Cuando Natalia aparece, se me movió el mundo, pasó esto, pasó lo otro. Hace muy pocos días, menos de un mes, estaba ya Juanito diciendo que se estortilló, que papá alcanzó a decirle que no podría tocar nunca más instrumentos. Imagínense a un músico. ¿Para qué vivo si mi propósito de vida no lo voy a poder cumplir? Pero papá finalmente tuvo misericordia. ¿Pero qué más produce? Estabilidad emocional, una lealtad inquebrantable a Dios. Puede pararse delante de Dios con estabilidad emocional. Porque ¿qué es lo que nos vuelve locos, nos frustra, nos enloquece, nos amarga? Que pensamos que se va a producir la sanidad, que no se va a producir el milagro, que no vamos a poder cumplir la meta y todos los no se puede que Satanás nos dice. 1 Corintios 16, 13 dice, velad, está firmes en la fe. Así que dice que la vigilia nos introduce en la fe, porque la vigilia impide que bajemos la guardia. Cuando Satanás pone a la gente a sobretrabajar, que fue lo que hizo Faraón en Egipto, y que solo trabajo, y que solo dinero, Satanás no está detrás de las finanzas de nadie, artica platica que tiene. Lo único que quiere es destruir a las familias, es tomar a la persona que es cabeza espiritual de una familia y apartarla de la familia para destruirla. El Señor dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Uno piensa que no. Nosotros en una familia, un abuelito de 86 años que finalmente murió de más de 90, como que tú no crees que él es la cabeza espiritual de una familia. Pero él se paraba todos los días a la 1 de la mañana a orar, oraba hasta las 3, 4, 5, a veces toda la noche, siempre leía la palabra, sabía toda la palabra en su mente y en su corazón. Y cuando él partió, nosotros vimos una dispersión de la familia, casi que queda una sola porción de la familia en Cristo. Porque las personas no saben que han sido escogidas para ser los que mantienen la fe intacta en su familia. Esa mamá se va, se vuelve loca, deja el hogar y deja a todos sus hijos. El mundo diría en el limbo, uno diría en el infierno. Niños que no pueden orar, familias que no pueden crecer. Porque creemos, porque no es como en Israel, que los padres saben que su responsabilidad con sus hijos no termina cuando se casaron. Si uno quisiera, ya se casaron, me libré de ellos, pero no termina ahí, porque en el cielo vas a decirle a papá, porque cuando no se pueden llevar sobre los brazos como se llevan cuando son bebé, cuando no se llevan sobre las piernas como se llevan cuando son niños pequeñitos, se llevan sobre las rodillas. Cuando te arrodillas y vas, y Señor, los tengo que llevar. Pero las metas, los sueños, las oportunidades han hecho que todo el mundo haga más importante todas las cosas que su familia. Para como Jorge Luis Borges, el escritor argentino, terminar muriéndose y el día de la muerte, el día de la enfermedad, decir, sí, todo lo que tengo lo doy porque mi familia está en Cristo. Y uno le dice, mentira. Si usted cambia su familia por una casa, si usted cambia su familia por un auto, si usted cambia su familia por un trabajo, no digas que tu familia es lo más importante. Si estás dispuesto a cambiarla por un tamal, no. Así que simplemente, cuando nosotros pensamos en eso, la fe nos ayuda a resistir. Porque entre más grande es la tentación, más grande es el galardón. Si Satanás dice, no, con 1 millón no le puedo comprar el corazón, toca ofrecerle 10. No, toca darle 15, no, toca darle 200. No, esto ya va de 1000 para arriba. ¿Qué está pidiendo Satanás a cambio? ¿Qué quiere Satanás que tú le des? ¿Qué vale tanto? Yo no creo que una familia tenga ningún costo sobre la tierra. No hay nada que pueda equiparar el valor de una familia. Y entonces, bien arraigados, bien cimentados en una fe intacta, la fe va a hacer resistencia a corrientes, a filosofías, a ideologías, a todo lo que pasa con las familias ahora. Porque estamos viendo de todo. ¿Y para qué nos dotó Dios? El texto dice, para minimizar el ataque. Porque ataque va a haber siempre, pero tu fe es una protección activa para minimizar el ataque. ¿Significa que ataques no vendrán? No, no le vamos a mentir a nadie.
Significa que puede que la enfermedad intente tocar, pero de eso no te vas a morir, Dios te va a sanar. Que puede que el alcohol intente entrar, pero no va a entrar. Que puede que la drogadicción intente entrar, pero no va a entrar. Y empieza el Señor a tocar a esas personas que Dios les construyó su fe para levantarlas como un muro, para que el enemigo no pueda hacer lo que quiera con tu familia. Ahora, quiero cerrar con esto. Preguntémosle a 2 personas, porque no sería claro un mensaje si tú no sabes cómo se forma esa fe. Preguntémosle al apóstol Pablo cómo se forma esa fe, porque creo que él es el que nos está diciendo que esa es la única de llegar hasta la meta y tomar la medalla de oro, la fe intacta. Entonces preguntémosle, apóstol Pablo, ¿usted cómo hizo para mantener esa fe intacta? Y el apóstol Pablo nos dijo 3 cosas sostienen la fe. 3 cosas. La sostiene la palabra, la oración y la congregación. La palabra, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, Pablo está en la cárcel y dice, tráiganme los libros, sobre todo tráiganme los pergaminos. Estaba en la inmunda, estaba pasando problemas y dijo, tráiganme los pergaminos. Si la Biblia no puedo estar así, yo esté aquí, porque la palabra es la que me sostiene en tiempos de dificultad. ¿Cierto? Hermoso texto. Pero él dijo, ¿cómo se forma la fe? Se forma con la oración. Hechos de los Apóstoles 16, 25. Está en la cárcel, es la medianoche, conoces la historia, es Filipos, les dieron una muenda, no les preguntaron si eran ciudadanos romanos, y está con Silas, y se ponen a orar y terminan cantando. Impresionante, ¿cierto? Pero a medianoche orando, terminaron cantando, ¿cierto? Porque ¿cómo se activa la fe? Con la palabra y con la oración. Y Hebreos 10, 25 dice, con la congregación, no dejando de congregarse, es como se activa la fe. Así que, ¿qué dice Pablo? Que es mantener una fe intacta, poder orar, poder escudriñar las escrituras y poder ir a la casa de Dios. Y el enemigo no va a poder jugar baloncesto contigo, ¿cierto? Pero preguntémosle a Daniel, al hombre de la oración 3 veces al día, a ver qué él nos dice, cómo se construye la fe que permanece intacta. Daniel nos dijo, por la palabra y por la oración. Daniel 6:10 dice, maravillosamente, cuando Daniel supo que había un edicto, ¿todos saben qué pasó? Daniel terminó en el foso de los leones porque oraba 3 veces al día. ¿De qué lo acusaron? De que él oraba 3 veces al día. Pero cuando supo, no se fue a la presencia de Dios a quejarse de la injusticia, no se fue a la alcaldía a demandar al rey, no se fue a ningún lado. Dice el texto bíblico, maravillosamente, que se fue para su casa y abrió la ventana y se arrodilló y le dio gracias a Dios como lo hacía antes, porque la gratitud despierta todas las cosas buenas. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Por qué él hizo eso? Primera de Reyes 8:44 dice, cuando estés en el exilio y tus enemigos te hayan capturado, pon tus manos hacia Jerusalén y ora, porque él conocía la palabra. Si no conocía la palabra, y oraron a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Daniel sabía cómo hay que orar cuando estás en problemas, y lo hizo. Es maravilloso. ¿Y a qué lo llevó? ¿Por qué oraba 3 veces al día? ¿Por qué no se quejó? Porque Daniel dijo, orando, ayunando, pidiéndole a Dios. El 6 de Daniel 6:22 dice, confió en su Dios, confió en su Dios, y es maravilloso. Mi Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Entonces, ¿cómo oró? Fue hallado inocente. Daniel capítulo 12, versículo 13 dice que Dios le dijo a Daniel de lo que estamos hablando en este día, cómo llegar a la meta, cómo tomar la medalla de oro, cómo tomar la corona de la vida, que por orar, por amar la palabra, Dios le dijo, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás. La única forma de ir hasta el fin es con una fe intacta. Así que, amada iglesia del Señor, la fe intacta se produce a través de la oración, a través de la palabra. ¿Cómo oraba Daniel? Se arrodilló, puso las manos hacia Jerusalén,
y habló con Dios con gratitud. Señor, te doy gracias por estar en este foso de los leones. Podían ser las cosas peores, pero esta es la que me toca hoy. Por eso llegó hasta el fin. Así que hoy quiero invitarte a que te preguntes cómo es tu fe, iglesia, y si tu fe está intacta. Si tú le estás creyendo a Dios a favor de tu familia, si tú le estás creyendo a Dios. Esteban nos enseñó que con una fe intacta se llega a la meta, y no se llega de cualquier manera, se llega como campeón, se llega tomando la medalla de oro. Nosotros esperamos más que una medalla de oro, la corona de la vida. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.